Bueno, buenas noches a todos. Me olvidé aclarar que ando bien enfermo, así que si varía un poquito, no se me entiende algo, me disculpan. Pero bien. Bueno, en la clase anterior presentamos lo que es la materia, ¿no? Historia del fútbol mundial, y dijimos que el objetivo iba a ser no estudiar la historia como una simple lista de fechas, sino como una herramienta para entender el fútbol actual, ¿no? Vamos a interpretar la historia para entender por qué se llegó al punto en el que estamos hoy. Hoy vamos a comenzar con lo que va a ser el primer gran tema, que son los orígenes del fútbol moderno y su expansión internacional. La pregunta central de esta clase, por así decirlo, va a ser el cómo pasó el fútbol de ser una práctica popular y desordenada a convertirse en un deporte ya reglamentado, organizado y mundial en sentido global de todo el planeta, no mundial de la competencia. Hay que entender que el fútbol moderno no nació de golpe, no nació con los mundiales, con la FIFA, con los grandes clubes profesionales, tampoco nació con entrenadores que ya eran especializados ni con sistemas tácticos definidos desde el principio. Todo eso fue apareciendo con el tiempo. Primero hubo juegos de pelota, después aparecieron las reglas, después se organizan los clubes, después surgieron competencias, después llega el profesionalismo y finalmente el fútbol se expandió por el mundo y ya empieza a evolucionar a lo que conocemos hoy por hoy. Vamos a repasar un poco en esta clase lo que hemos visto en las otras materias que tuvieron de historia conmigo, como para hacer justamente un repaso, rememorar ciertas cuestiones y a partir de ahí ya plantearlo. Bueno, lo que expliqué recién, cómo pasó el fútbol de esa práctica popular al deporte reglamentado en el mundial, lo que fui comentando, y vamos acá. Bien, vamos con los antecedentes, el antes del fútbol moderno. Antes de que existiera el fútbol como lo conocemos hoy, muchas sociedades ya tenían ciertos juegos de pelota o relacionados con la pelota, ¿no? Algunos eran juegos populares, otros tenían una cuestión de un sentido de ritual, otros eran formas de competencia entre pueblos, barrios o comunidades. También llegó a ser una cuestión de un entrenamiento militar, ¿sí? O parte de las milicias de ese momento, y por eso los juegos eran muy distintos al fútbol que conocemos actualmente. No siempre había una cancha delimitada, no siempre había una cantidad fija de jugadores, lógicamente que no siempre había un árbitro, y no siempre había esta cuestión de las reglas claras, ¿sí? De los códigos que se crearon después. Muchas veces se mezclaban el tema de los empujones, las corridas, los golpes, también el tema de usar las manos, los pies y la fuerza física, ¿no? Porque era un deporte en sí desde su principio, o desde un principio, un deporte de contacto, como se lo conoce hasta hoy en día. Por eso es importante diferenciar dos cosas. Una cosa son los antecedentes del fútbol, otra cosa es el fútbol moderno, porque entre esos antecedentes hay deportes que después se transformaron en otra cosa, como puede ser el rugby. Entonces el fútbol moderno necesita algo fundamental, que son las reglas comunes, los códigos que se plantearon en su momento, para diferenciarlo de otros deportes y para darle esa autonomía como deporte propio. Sin reglas comunes puede haber un juego como tal, pero no hay deporte organizado. Entonces vamos ya a Inglaterra. El fútbol moderno se consolidó principalmente en Inglaterra durante lo que es el siglo XIX. En ese momento Inglaterra vivía una etapa de grandes cambios, ¿sí? El crecimiento de las ciudades, el desarrollo industrial, la expansión del ferrocarril, la organización de las escuelas, universidades y los primeros clubes. En esos espacios se practicaban distintos juegos de pelota, pero había un problema, que era que cada lugar jugaba con reglas diferentes. Cada lugar podía ser desde sitios geográficos, ¿no? Eso en Inglaterra es tan grande, hasta directamente distintas instituciones, ¿no? Como lugares físicos. En algunos lugares se podía tomar la pelota en la mano, como dijimos, la podían agarrar la mano, en otros lugares no se permitía eso, en algunos se permitía mayor contacto físico, en otros se intentaba ordenar un poquito más el juego, en algunos casos el juego se parecía más, como les dije, al rugby que al fútbol como tal, y en otros empezaba a parecerse ya a lo que es el fútbol actual o el fútbol moderno. Entonces, bueno, apareció esta necesidad que comentamos, que si distintos equipos querían competir entre sí, tenían que ponerse de acuerdo en las reglas. Ese fue un paso decisivo. Y es muy importante entender esto, porque siempre vamos a tener esta dicotomía de esta cuestión de libertad y de orden, ¿no? Esto llevándolo ya directamente a lo que es el fútbol en la cancha, o ustedes como directores técnicos. Siempre van a tener esa dicotomía, por los gustos que tengan ustedes, por la forma que quieran trabajar, y existe desde un principio esta cuestión de tener esa libertad del juego como tal, de jugar a la pelota, y el orden de transformar o de que sea jugar al fútbol, ¿no? Hasta el día de hoy pasa, hasta el día de hoy hay jugadores o técnicos, ¿no? que se plantean mucho esos casos. A la final de la Champions, por ejemplo, llegaron dos equipos que eran sumamente ordenados en sí. Se puede hablar por ahí que el PSG era un poquito más ofensivo, ¿no? Un poquito más, era más ofensivo y tenía esos jugadores que marcan la diferencia, pero al fin y al cabo es un técnico que siempre habla, por ejemplo, del orden, de tener a sus jugadores en las posiciones que él cree y demás. Entonces, esta cuestión de la libertad y el orden está bueno interpretarla desde un principio, que era para organizar el fútbol, en este caso, no solamente lo que estamos planteando de cómo se jugaba, sino también de cómo se iba a competir, que eso es muy importante. La competencia en el deporte es sumamente importante para que también no sea solamente un juego, sino que haya un propósito. Yo tengo la inspección. Entonces, bueno, como decimos, ese fue un paso decisivo. El fútbol empezó a ordenarse cuando se establecieron estas reglas compartidas. Las reglas permitieron definir qué estaba permitido, qué estaba prohibido, cómo se hacía un gol, por ejemplo, cuántos jugadores participaban también, cuál iba a ser el rol del árbitro, ¿no? Cómo se diferenciaba el fútbol a otros deportes, como dijimos, específicamente lo que es el rugby. Y ahí el fútbol empezó a construir su identidad moderna. Bien, lo que estaba comentando recién, la importancia de las reglas o de los códigos del fútbol, también me gusta replantear esto porque en su momento se hablaba de reglas o de reglamentos. Hoy por hoy lo llamamos así, porque hoy también el término códigos, como tal, lo dejamos para otras cosas, para cómo se manejan a veces los jugadores o los técnicos o los que sean parte del fútbol dentro y fuera de la cancha. Hablamos de esos códigos del fútbol, de esas cuestiones que se tienen que respetar y demás. En ese momento no se hablaba de reglas, sino de esos códigos, que era codificar cómo se iba a realizar el deporte. Bien, una vez que el juego tuvo esas reglas más claras, empezó otro proceso, la aparición de los clubes, las asociaciones y las competencias. Vean, como siempre, es esta cuestión de tratar de organizarlo, ¿no? De llevarlo a una cuestión que podemos hablar más claramente, que es a profesionalizar. En ese momento no se lo pensaba así. Eso está bueno aclararlo. También es que las personas en ese momento decían, bueno, vamos a hacerlo profesional. No, querían organizarlo porque les gustaba el deporte, les apasionaba y querían que fuera mejor, o que se disfrutara mejor, de otra manera. Entonces, esto fue fundamental porque el fútbol dejó de ser solamente una práctica ocasional y empezó a convertirse en una actividad organizada. Los clubes le dieron identidad al juego. Un club no solamente es cuestión de presentar un equipo, sino que el club tiene nombre, tiene colores, tiene socios, tiene dirigentes. Aparece el tema del sentido de pertenencia, ¿sí? Porque los clubes tienen esa pertenencia. Tiene historia también y tienen rivalidades, ¿sí? Y cuando aparecen las competencias,
El fútbol cambia todavía más, porque todo esto que nombré recién explota, se hace más grande, desde las rivalidades hasta el nombre, los colores, todo crece un montón porque la competencia hace que todo eso se marque más en profundidad, ¿sí? Porque una competencia, hablando del orden, necesita un calendario, vuelvo a ser lo mismo, un reglamento, autoridades, ¿sí? Que son los que van a tomar ciertas determinaciones, depende de ciertas cuestiones, resultados, posiciones y criterios comunes, ¿sí? Porque desde un principio sucedió lo que sucede hasta el día de hoy, y a veces, por lo menos acá en Argentina, en otros lugares del mundo estamos organizados, hasta el día de hoy pasa que a veces no sabemos ni cómo se define tal o cual campeón, o por qué se clasifica tal o cual, o cómo es, si es por diferencia de gol, si es por cruce entre mismos equipos que estén en la misma posición y demás. Eso siempre fue un tema de discusión. Entonces, bueno, el fútbol empieza con esta cuestión de la competencia a transformarse en algo más grande que el partido. El partido lo tomamos como esa acción entre dos instituciones o dos equipos que sucede ahí y se termina ahí. Ahora lo transformamos en algo más, que ese partido tenga una importancia en otras cuestiones posteriores, que no se quede solamente en el enfrentamiento ahí, por eso hablamos de las posiciones, los resultados y demás. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, empieza a transformarse en un deporte y por ende en una institución social, ¿sí? Cuando hablamos de institución social, hablamos de, en este caso, no una cuestión física, sino de este ente que es parte de la sociedad y que se entremezcla, ¿sí? Con la sociedad, que se hace parte de ella y a partir de ahí ya es algo común en la vida de esa sociedad. Bien, otro tema importante en lo que son los orígenes del fútbol moderno fue esta tensión lógica que pasó en todas partes. ¿No? Que por ahí hablamos de este principio que fue en Inglaterra, pero sucedió también en Argentina. Hubo casi una guerra, por así decirlo, ¿no? Obviamente que metafóricamente, entre lo que es el amateurismo y el profesionalismo. Porque desde un principio había sectores que defendían la idea de que el deporte debía ser amateur, porque si no perdía eso que tenía, el hecho de la pasión, del disfrute y demás, y el profesionalismo lo transformaba en algo más frío, empiezan a ver el tema de los contratos, el pagar a los jugadores para que se vayan de un equipo a otro. Imagínense si hoy por hoy eso significa algo fuerte, aunque por ahí estamos más acostumbrados, en ese momento era peor todavía. Era como una falta gravísima o ya hablaba hasta de tu ética, de cómo te manejabas como ser humano, como persona, ya no solamente como un profesional o un deportista como tal. El fútbol era visto como esta práctica formativa, educativa, porque recuerden que precisamente en los colegios y demás, ¿no? Nace ahí también de esas instituciones. Entonces estaba vinculada al carácter, la disciplina y el compañerismo. Pero el fútbol empezó a crecer. Y cuando eso sucede, volvemos otra vez a lo mismo, esta cuestión de volver a ordenarlo, volver a organizarlo o de último hacerlo un poco más. Entonces cada vez había más público, los clubes querían ganar, los mejores jugadores empezaban a destacarse, las competencias generaban interés y algunos futbolistas empezaron a recibir dinero por jugar, ¿sí? Empezaron a cobrar por lo que hacían, o como les dije, para jugar en un club o en otro, en un equipo u otro. Entonces apareció una pregunta clave, ¿sí? Que es, ¿el fútbol debía seguir siendo amateur o debía aceptar el profesionalismo? Debería agarrar esa nueva faceta y hacerla propia. Y el profesionalismo hizo una nueva revolución, un nuevo cambio en el fútbol, porque cuando un jugador empieza a vivir del fútbol, la exigencia, lógicamente, es otra. Cambia la preparación, cambia el compromiso, cambia la competencia, cambia la organización de los clubes, cambia el rol del entrenador también, cambia la presión por ganar. El fútbol empieza a dejar de ser solamente un juego y empieza a convertirse en esta actividad profesional que estamos hablando. Lógicamente, que tratemos de verlo desde el prisma de esa época, ¿no? Porque hoy por hoy lo vemos distinto y hoy por hoy hasta podemos comparar lo que gana un jugador en la actualidad, sea de Europa o sea de Argentina, comparado con un propio jugador, lo que ganaba en el 2000 o en los 90. Es irracional, es súper diferente, la diferencia económica además acá en Argentina se marca mucho más. Un jugador que llega a primera en cierto club ya es de un estatus alto, ¿no? Porque no todos los jugadores de primera ganan mucha plata, pero un jugador hoy por hoy, si no toma malas decisiones o si mantiene una regularidad y sabe manejar su economía, cuando se retire puede seguir viviendo tranquilamente sin quedarse en la nada, que fue lo que pasó en muchos deportistas, que bueno, siempre está el ejemplo de Ruggeri que cuenta, de campeones del mundo que hoy por ahí no tienen para comer, exagerando un poco, ¿no? Diego. Sí, mira, es verdad lo que dices en el aspecto de que mucha gente, sobre todo los chabones, preguntan, oh, es que yo quiero ser profesional. Bueno, es que en primer lugar no entienden lo que es ser profesional. Profesional es cualquier actividad que es pagada, ¿cierto? O sea, puede ser profesional un médico, un doctor, etc. Él es profesional porque vive de lo que paga. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices de la diferencia de cantidades de dinero, bueno, es que todo también se maneja para todo de acuerdo al mercado, ¿no? Es como una empresa. Si una empresa está haciendo billones de dólares, obviamente a sus assets o a sus empleados, pues les debe de dar gran parte porque es parte de la millonada que hacen. En el tiempo anterior, y te lo digo porque yo jugué y lo único que yo pude hacer, pues fue, me compré una casa, coches y hasta ahí quedó, ¿no? Y jugué primero como 7 años. Entonces, la situación está en que en ese momento la comercialización no era tan dura, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ve cuánto cuesta un boleto, ya no del mundial, de cualquier tipo de partido. Es claro, en aquellos tiempos el boleto valía 20 pesos, 30 pesos, era más accesible a la gente y entonces, obviamente, el dinero que entraba a las arcas del club, pues no era tan grande como ahora. Entonces, yo pienso que eso es proporcional, ¿no crees? Sí, va a sonar un poco mileísta, pero sí, el mercado se regula solo. Y al fin y al cabo, nos gusta o no nos gusta este deporte, cuando hablamos de profesionalismo y demás, también hablamos de, o yo lo trato siempre como ese fenómeno global, que mueve millones, que ya no solamente es una cuestión económica, sino es una cuestión de poder, política y demás. Entonces, bueno, lógicamente que sucede eso. Y está bueno que el ejemplo de decir, claro, profesional de profesión, que viene de ese lado. Y el ser profesional también no es solamente ganar dinero, sino también es la forma en la que te manejas. Porque hay muchos pibes de reserva, ponele, en distintos clubes del ascenso o lo que fuera, que empiezan a tener su primer contrato, pero aún no son profesionales en la forma, en la actitud, en cómo se quieren manejar. Y eso también es un problema en el sentido de que hoy, cada vez, cuando más chicos sos, más tentaciones tenés, más gente aparece a tu alrededor, más plata aparece, ¿sí? Porque por ahí no te la paga el club. No es que el club te dice, bueno, yo te voy a dar un contrato, porque por ahí legalmente no se puede, o porque todavía no estás seguro, pero si aparece un representante que dice, no, te doy tanta plata por mes, manejate, siempre y cuando yo tenga el manejo sobre vos y demás. Entonces, ese es un problema, es un tema. Los jugadores de hoy también tienen que saber manejarse, luchar o combatir o ver cómo manejan eso. Y otro tema es que también los grandes jugadores ya no son solamente deportistas, sino que son grandes marcas. Son grandes empresas ya en sí, ellos mismos. Desde un Cristiano Ronaldo, que seguramente le encanta y trabaja para eso, hasta un Messi que por ahí
le chupa un huevo, o creo que no le interesa esa parte, pero bueno, tiene un padre que hace toda esa labor. Bien y mal, porque también tuvo problemas con la justicia y demás, pero al fin y al cabo, que el chavo se haya ido al Inter de Miami, no sé, no fue solamente porque, bueno, voy a Estados Unidos a pasarla bien, a disfrutar, a relajarme, sino porque ahí tiene un porcentaje del club, tiene un porcentaje de las ganancias de lo que transmita Apple TV, empieza a crear o a generar empresas en Estados Unidos. Son todos movimientos que no es solamente una cuestión deportiva, hay todo un entramado económico, material o financiero, o el nombre que quieran utilizar en cada decisión que se toma. Lo mismo la de Cristiano, no se va a donde va porque, como dice él, que la liga es más competitiva que otras, como la criticando por ahí a la de Estados Unidos, como era la... MLS. Va porque también él quiere crear mercado y quiere ser parte de toda la plata y toda la cuestión política, poder, económico, todo lo que vuelvo repitiendo que se maneja ahí. O lo mismo cuando, por ejemplo, la Intercontinental, que todavía no era el Mundial de Clubes como tal, se jugaba en Japón. Era una decisión política, económica, plantear el deporte en un lugar como Japón, que todavía en el fútbol no era tan conocido, no era tan importante. Pero es un centro económico gigante Japón. O cuando se hizo el Mundial de Corea. Es lo mismo, ¿no? Son todas decisiones. O ahora que se va todo para Arabia Saudita, Qatar y demás. Va más allá de eso, siempre lo mismo, hay que tratar de interpretarlo, de entenderlo. Lógicamente que en el día a día a ustedes no les afecta, o no es lo más interesante, que ustedes como técnicos quieren llegar o preparar o poner el mejor equipo en cancha que puedan, y todo lo que contextualiza más allá no está en su cabeza, pero sí está bueno entenderlo, interpretarlo y saber por qué sucede o a raíz de qué. Pero bien, bien, habiendo esta discusión de lo que es el amateurismo y el profesionalismo, pasamos a esta cuestión de la expansión internacional, ¿no? Una vez que el fútbol se organizó en Inglaterra, comenzó a expandirse hacia otros países. Esa expansión no fue casual. El fútbol viajó junto con los movimientos del mundo moderno. ¿Por qué decimos viajó? Porque viajó con comerciantes, viajó con los marineros, o sea, en barco, viajó con trabajadores británicos, con empresas ferroviarias, como llegó acá en Argentina. Viajó con las instituciones educativas como los colegios y las universidades, que también fue una de las maneras que se planteó, o se plantó, digo, acá en Argentina. Viajó con los migrantes, viajó a través de los puertos, que era lo que había en ese momento, ¿sí? Porque el que se iba a otro país, desde Inglaterra, o que llegaba a Italia, y de Italia se iba para Argentina, por ejemplo, para poner un ejemplo nuestro, vos traes toda tu cultura. Y el fútbol, cuando dijimos que se convierte en una institución social, estamos hablando que se vuelve parte de tu cultura, parte de lo que vos sos como actor de esa sociedad, o de ese espacio, de ese lugar, como inglés, como italiano, como europeo en sí. Entonces, como se dice, no, abajo del brazo lleva tu valija y una pelota. Entonces los puertos fueron muy importantes porque eran lugares de intercambio y todo lo que es la cercanía. Por eso, ya hablando de no solamente de historia, magia, sino de geografía, todos los países importantes del mundo tienen sus capitales o empezaron a crecer a partir de la zona de los puertos. Acá en Argentina es súper claro con la provincia de Buenos Aires y específicamente con la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Con capital en el puerto, y a partir de todo es como va creciendo y después se va expandiendo. Después, bueno, hay países más federales y países menos federales. El nuestro termina siendo menos federal porque se concentra todo acá, y después tenés países como Estados Unidos que tienen muchos centros económicos de poder, de decisión y demás. Pero bueno, entonces, con la llegada de estos barcos llegaban los trabajadores, como decimos, la cultura, las costumbres, las ideas y las formas de vida, ¿no? En muchos países el fútbol primero fue practicado por una comunidad británica, porque era la que se encallaba en un país y empezaba a realizarlo, o en sectores que estaban vinculados a esas comunidades británicas. Pero después fue apropiado por las sociedades locales, porque eso se va expandiendo, y ahí aparece también otra idea clave, que es que el fútbol nació, se organizó, se reglamentó en Inglaterra, pero se hizo mundial, cuando cada sociedad también lo transformó en algo propio, lo hizo parte de su cultura y le dio su particularidad en las formas, en cómo disfrutarlo, en cómo vivirlo, en dónde realizarlo. Acá, por ejemplo, con el tema de los potreros. Ese proceso fue fundamental, porque el fútbol tiene esta cuestión de las reglas universales, pero permite identidades particulares. Todos juegan el mismo deporte, todos juegan al fútbol, pero no todos lo viven ni lo interpretan igual, ni tampoco a lo largo de su historia toman las mismas decisiones. La decisión que tomó justamente Inglaterra, es decir, a partir de ahora, justo lo que estamos hablando recién, empieza a subir los precios de los abonos, de las entradas, para que los hooligans no vengan más. Acá en Argentina se toma una decisión totalmente distinta. Los barras son la mano armada de la política, o de los sindicatos. Puedo decir la política en general, no, cuando hablo de política no de los políticos como tal, sino todo lo que rodea la política. Sindicatos, movimientos, partidos políticos y demás. Son decisiones que también se toman y cada uno va en base también a su idiosincrasia, a lo que representa como sociedad, como país, como cultura. Entonces, bueno, esas decisiones también marcan y transforman y lo hacen propio o no. Porque decimos que en Europa el fútbol es más frío, no le dan mucha bola, es como ir a un teatro, justamente así se llama el estadio de Manchester United, el teatro de los sueños, van a como que van todos los gorditos con plata ahí con su bufanda, con su ropita, todos tapados ahí a sentarse a mirar un partido de fútbol, y nosotros amamos o valoraríamos el hecho de que acá se viva con pasión y que sea súper zarpado, que se prenda fuego, o que cuando venga un visitante no le dejemos dormir y todas esas cosas. Porque lo ponemos como algo, wow, mirá, estos somos nosotros, así nos pegamos de mano, esto representamos. Pero después también tiene sus pros y sus contras, y también nos molesta ciertas cosas que pasan a raíz de eso. Entonces, bueno, esa también es otra dicotomía, el hecho de cómo se representa, cómo se vive el fútbol, cómo lo vivimos nosotros. Por eso, Sudamérica tiene y tuvo un papel muy importante en esta historia. Países como Argentina, Uruguay y Brasil recibieron el fútbol, lógicamente, con esta cuestión de la influencia británica, y bueno, en Brasil también por los portugueses, nosotros, como dije, Italia, España y demás, pero bueno, principalmente por los británicos, pero rápidamente lo transformaron en una práctica popular, ¿sí? Lo dieron al pueblo casi sin pensarlo. El fútbol dejó de ser solamente una costumbre o parte de una cultura importada de otro, y empezó a mezclarse con los barrios, con los clubes, con las ciudades, con las playas, con la clase popular y las identidades nacionales. ¿Sí? En Sudamérica el fútbol tomó sus características propias. Apareció la técnica, la creatividad, la improvisación, la gambeta, la picardía, lo que hablamos de la pasión popular, la rivalidad también, esta cuestión barrial, y la identificación con la camiseta. Si en Inglaterra se ordenó y en Escocia le dieron los pases, acá le metimos otra cosa, algo distinto y algo más. No significa que todo el fútbol sudamericano sea igual, porque lógicamente que tiene sus matices, porque si hablamos de fútbol, por ejemplo, paraguayo o el uruguayo, estamos hablando de un fútbol más aguerrido, más duro, y si lo comparamos con el de Brasil, que es pura técnica y esa alegría, o con el nuestro, de la Argentina, de la gambeta, la picardía, son diferentes, no tienen otros matices. El chileno, no sé, hoy por hoy,
gracias a nosotros también, Bielsa además, está más relacionado con el juego de asociación y, y a veces un juego directo también. Y así, bueno, con cada país de Sudamérica. Pero bueno, como decimos, no significa que jueguen en todos lados igual, pero sí podemos decir que Sudamérica le aportó al fútbol mundial una manera fuerte de vivir y jugar este deporte. Bien, acá, con el tema de la técnica, la creatividad, la meta, picardía, que dije, barrio, camiseta, esto muy representado con el tema del sentido de pertenencia, la pasión, como vimos, ¿no? Reglas universales, pero identidades particulares, lo que venimos hablando. No, y tú sí, cabrón. Bien, Y tú estamos con otra sí, pregunta, ¿por qué el fútbol cabrón. se hizo tan popular? ¿No? ¿Por qué el fútbol se volvió tan popular en todo el mundo? ¿Qué tuvo? ¿No? Igual es un análisis grande, porque hay varias razones. Primero porque es algo simple, al fin y al cabo. No hay que buscar muchas vueltas, no hay muchas reglas, no hace falta demasiado para jugarlo, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso acá lo vimos súper demarcado, cuando Dice, dos no piedras, dos sabe botellas, perder, con la no propia ropa no nuestra, con las mochilas haciendo dos sabe arcos, y ni hacía falta marcar la línea del lateral, la línea del córner o de donde termina el saque de arco y demás. Era simple, ponías dos cosas que marquen el arco, que más o menos tengan distancia y ya está. Lo mismo con qué jugamos, con qué pelota, ¿no? Un espacio y dos arcos ya alcanzaban para hacer una cancha, o ya alcanzan, hoy por hoy también, cada vez cuesta más porque, bueno, vivimos en una sociedad que cada vez tiene también esta dicotomía, cada vez es más gris, cada vez más cemento. Ahora intentan poner un poco más de plazas, pero las plazas también no terminan de poner canchas, porque no, es más difícil de mezclarlo, el hecho de poner una canchita y una plaza, o sea, un espacio verde, y el lugar para los más chiquititos, todo. Entonces se perdió acá en Argentina el tema del potrero. En otro lugar como Brasil, que se juega en la playa directamente, pasa más desapercibido, no se ve tanto ese recambio. Lógicamente, bueno, en el interior del país existe todavía el tema de los potreros, por eso lo llevo más acá, a la provincia de Buenos Aires. En Uruguay debe pasar lo mismo, de hecho, bueno, todavía es un país mucho más rural, entonces, bueno, sigue habiendo, supongo, ese potrero y demás. Pero bueno, volvemos a esto. Se hizo popular porque es simple. Segundo, porque se entiende rápido. La lógica básica es clara, es hacer goles y evitar que te los hagan, punto. No hay nada más. Y a partir de ahí hay reglas, pero no hay reglas tan difíciles. De última, la regla supongo que más difícil de aprender en un principio es el tema del offside. Pero bueno, hay otra reglamentación que vos digas, ¿esto cómo es? Porque la pelota puede ir para adelante, para atrás, para los costados, puede correr vos solo hasta el arco, o puede pasársela a alguien. En otros deportes no es así. No sé, el rugby pasa para atrás, para dar un ejemplo. No puedes hacer nunca para adelante. O sea, para adelante solamente con el pie. Acá es más simple. Con la mano solamente lo agarran dos muchachos que están vestidos diferentes. El resto con el pie. Entonces sí, sacando el offside, todas las otras reglas son mucho más fáciles de entender y no hay que explicar tanto. En tercer lugar, podemos decir que se adapta también a distintos contextos, que lo que vengo hablando, se puede jugar en la cancha, en la plaza, en la calle, en la escuela, en un potrero, en la playa, en el pasto, en el cemento, en la tierra, no hay mucho problema para hacerlo. En cambio, otro deporte, como el tenis, no puedes jugar en cualquier parte. Entonces, si la cancha de donde vas a jugar es un desastre, pico un montón, es imposible. Acá en el fútbol, si hay un pozo en el medio de la cancha, metías el pozo y ya está, no te das mucha vuelta, no te estresás demasiado. En cuarto lugar, podemos decir que genera identidad, ¿no? Un equipo puede representar, como dijimos, a un barrio, a una comunidad, a un espacio geográfico, a una localidad, a una provincia, a un país. Bueno, una selección puede representar a un país, pero los clubes también, porque hubo un momento en el que los clubes, que creo que a día de hoy sigue siendo, son más importantes que los países o que las selecciones, ¿no? Y en ese momento en el que todo era Barça, Real Madrid, del 2008 al 2014, 15, ponele, en el que era esa lucha nomás, se marcó mucho eso. El hecho de lo importante que eran los países. Imagínense que la selección de España 2010 campeona, antes de ir al Mundial se tuvieron que reunir los capitanes de la selección, que eran Casillas y Xavi, que cada uno representaba justamente a Real Madrid y a Barcelona, y se tuvieron que charlar y decir, amigo, todo bien, que la rivalidad, que la Champions, que la Liga, que todo, pero nosotros representamos un país, no quedan un Mundial. Entonces, bueno, ese sentido de pertenencia también marca mucho esa identidad. En quinto lugar, podemos decir que esta cuestión de la emoción, ¿no? El fútbol genera esa cuestión de la alegría, la frustración, la epicidad, la pertenencia, la rivalidad, la cuestión de las memorias. Hoy por hoy quedó un poquito menos marcado el tema de la memoria, de cómo recordamos las cosas antes también, porque había menos imágenes, menos fotos, menos videos, entonces la memoria colectiva era súper importante, que vos recordaras, o que alguien te contara cómo fue ese gol, cómo fue esa jugada, cómo fue esa final. Es distinto, hoy tenés el partido en vivo, la grabación, los recortes, los TikTok, los reels, las fotos, el comentario de gente que entiende, de gente que no entiende, de gente que le gusta, de gente que no le gusta, tenés de todo. Entonces, esa memoria colectiva como tal, o ese recuerdo así, se pierde, el cerebro lo borra. Eso es lo que pasa como un coso de TikTok que sigue largo, ¿entienden? Entonces, bueno, sigue estando lógicamente, pero menos que antes, pero lo que sí sigue estando y va a seguir estando a lo largo del tiempo, aunque bueno, supongo que puede variar mucho, es la pasión también. Cómo se vive este deporte. Deben haber poquísimos deportes que se vivan con tanta pasión acá en Europa, en Asia, en donde sea, porque parece que el fútbol te transforma. Porque los europeos son refríos, ves a algunos equipos, a algunos seleccionados y parecían que no fueran de los países de lo que son. De Asia, que ahora también cada vez está agarrando más al fútbol. Antes que eran unos muchachos que patean la pelota con miedo, ya son repícaros, te bardean, te la picantean, porque parece que el fútbol te transforma, te baja una regla, una línea de cómo ser o cómo aprender distinto, y eso lo modifica a cada, no sociedad, pero sí a cada espacio donde se empieza a realizar. Por esto, podemos decir que el fútbol fue mucho más que un deporte, o es mucho más que un deporte, y se convirtió en lo que hablamos, en lo que siempre explico, un fenómeno social y cultural, por ende un fenómeno global. Bien, ¿por qué este tema le importa a un entrenador? Que fue lo que les venía planteando, no lo venía diciendo antes. Porque nos permite entender que el fútbol actual no apareció de la nada. ¿Sí? Todo lo que vemos hoy tiene una historia, tiene un porqué, de dónde viene. Las reglas tienen su historia, los clubes tienen su historia. Las competencias tienen historia, el profesionalismo tiene historia, tiene un porqué. La forma de jugar tiene su historia también. Y las identidades futbolísticas tienen su historia. Entonces, un entrenador, en este caso, que está estudiando la licenciada, necesita comprender que el fútbol no es solamente táctica o entrenamiento, ¿sí? Sino que también es cultura, organización, identidad y evolución histórica. Conocer el origen del fútbol moderno nos ayuda a entender por qué el juego se organizó como se organizó y por qué cada país fue construyendo su propia manera de vivirlo, ¿sí? Pero bueno, para ir cerrando, buscando una idea general, es que el fútbol nació como juego, se ordenó como deporte, se organizó en clubes, se profesionalizó como competencia y se expandió digo, como fenómeno mundial, ¿sí? Esa es la base de todo lo que vamos a ir estudiando después, de lo que vamos a ir viendo después. Así que bueno, bien, hasta acá la clase de hoy. No sé si alguien quiere acotar algo, hacer un comentario, alguna pregunta, lo que fuera. Bien,
No, si nadie necesita consultar algo, preguntar algo, comentar algo, dejo la clase hasta acá. Si no me equivoco, después tienen medicina del deporte. Así que bueno. Sí, Pato, tengo una consulta Sí, ahí, después nos mandás, así lo tenemos igual. esta presentación sí, no tengo problema, sí, Ah, les paso ahí. buenísimo. No, Sí, pues no, está re buena. no les voy a mentir, la Dale, hice Pato, la guía. gracias. No, no la hice yo. Yo le pasé solamente los temas que iba a hablar, las ideas centrales y la armé la guía. No la armé yo como tal. No voy a mentir eso. Pero sí, se los paso, no hay problema. Básicamente siempre lo que me gusta armar a mí, o pido yo, son o ayuda de memoria o palabras conceptuales. Cuando yo lo usé yo en la universidad, cuando tenía que estudiar, utilizaba eso. Palabras o conceptos principales como para poder ir hilando las ideas y que sea más fácil aprenderlo y entenderlo. Eso es como no sé, un consejo que les doy si les sirve o no. En su momento a mí me lo explicaron como glosario, por ejemplo, en el primer año de la facu que yo tuve. Pero bueno, nada, no me extiendo más, así lo dejo un ratito de break hasta que venga la próxima clase. Así que Dale, nos Pato, vemos. buenísimo. Buen fin de. Gracias. Nos vemos el que viene y buen fin de semana. Nos vemos. Parece que ayer el Lamehuevos de Montreal habló sobre la elección. Sí. A ver qué pendejada dijo. Dijo lo mismo que estaba comentando hace un momento. Córralo. Ya, su opinión sobre el movimiento que hizo Andrés Manuel, perdón, López Beltrán, de dejar la coordinación de organización 15 días antes de las elecciones. No quedó acéfalo Morena allá en esa entidad, dado que ya no se supo de ningún trabajo partidista a nivel nacional, lo que pudiera haber derivado también en que hubo cargo completo del PRI. Sí, nosotros vamos a esperar. Evocaron del video. Como que estaba escuchando a Manolo Jiménez en las entrevistas. Cuate fresco, seguro de sí mismo, padre de familia, trabajador, con buenos resultados. O sea, cuando tú haces una combinación, y claro, buena operación de tierra, buena estructura, buena movilización, no, o sea, todo cuenta, claro. Y ahorita que venga Jorge que nos platique, pero que el PAN prácticamente ya está a punto de perder el registro en Coahuila. Ya lo perdió. Sí, está abajo del 3%. Y lo mismo que el Movimiento Ciudadano. El movimiento fue el último lugar. En 1.70 y tanto. Por eso te digo, es decir, Acción Nacional me parece que se equivocó al no darle importancia a una elección tan importante precisamente en este momento donde Morena, su gobierno, la 4T pasan por la peor crisis política de los últimos tiempos. Se equivocó al no darle importancia a Acción Nacional. Hace 3 años que fueron en coalición, el PAN tuvo 5 diputados locales. Sí, claro. Sí, claro. Lo que también demuestra, porque Acción Nacional ha venido diciendo que no quiere la alianza, que porque eso no le conviene electoralmente al PAN, pues por la mala imagen del PRI. Pues esto demuestra exactamente lo contrario. Yo digo. Esto demuestra exactamente lo contrario. Y ahorita vamos a ver el video, pero lo cierto es que el junior de izquierda, López Beltrán, salió corriendo, lo protegieron, ¿sabes? Que lo sacaron de la Secretaría Electoral de Morena, claro, para que no cargara con la derrota que veían venir en Coahuila. Lo fueron a blindar, no solamente por eso, sino también, por supuesto, porque pues el señor anda buscando a ver cómo no lo meten, cómo no lo señalan desde Washington, ¿verdad? Porque pues está ahí metido en muchas cosas, ¿no? Otto, búsquenme la lámina de diputados del comparativo de 2023-2026, que ya lo tienen, para que también el público se dé cuenta lo que pasó con alianza o sin alianza. Creo que también está muy claro lo que pasó. No me sé los números de memoria, pero le fue bien a la alianza hace 3 años. Claro que le fue bien. Le fue bien. Claro que le fue bien. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A ver, sí, alianza electoral. A ver, bueno, a ver, venga. Me acerco, te acercas, Betita. En el 2023... El PRI obtuvo 9 diputaciones, en el 26, 14. En el... a ver. El PRI tuvo 9 diputaciones, el PAN 5 y PRD 2. Son las 16 diputaciones. También carro completo, Morena se llevó ni madres. No hubo coalición en el 2026, 3 años después, el PRI 14 y la Unión de los Ese es un partido local asociado al PRI. Exacto, son en la alianza. Aclarar pronto, también esos dos son del PRI, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. Yo Congreso completo, bueno, pues ahí están. Entonces, sí, pero aquí lo importante es decir que el PAN está borrado en esta elección, es decir, resultó borrado. Ese es el gran tema. Pues sí.
Mira que tuvieron presencia, hicieron campaña, fueron y tal, pero hay algo que no jaló. Yo espero que hagan un análisis muy honesto en Acción Nacional para entender que se equivocaron. A Kenia la entrevistaron y Kenia dijo que hay que ver con lupa cada elección, porque cada elección es muy particular porque lo que dijiste es estatal el rollo y que no hay que tomarlo tan a la ligera de no coaliciones así. No. Aquí está la pendejada de Montiel, a ver, digo de Monreal, a ver qué dice. No quisiera adelantarme a los juicios, pero pareciera ser una elección de Estado, en donde el gobierno se convierte en partido y donde no hay lugar a la oposición para poder disputar con equidad una elección. Eso es lo que me parece. Pero también creo que Morena no debió esperar más de los gobernadores que están al frente de estos estados. Y el resultado no sé cuál sea. Ayer vi resultados preliminares de 25 puntos aproximadamente, más de 20 puntos para Morena. Históricamente ha sido un estado difícil para la izquierda, pero lo que más me sorprendió fue que el PAN, y lo digo con respeto, que hace apenas unos años disputó la gobernatura, hoy pueda perder el registro. Incluso MC, que yo creo que es uno de los partidos en ascenso, como emergente lo podría yo calificar, o el propio Verde, que al separarse de nosotros quizás hizo acuerdos con otras fuerzas pensando en que solos podría irles mejor, o en el acuerdo les iría mejor. Hoy los tres partidos, PAN, que es el que más me sorprende, Verde y MC, pueden perder el registro local. No me alegra, me gustaría que se conservara, pero es la realidad. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que no habla así de rápido este güey, ¿no? No sé, el video, pues, una razón estaba acelerado. Oye, pero si alguien no tiene la menor autoridad para hablar de una elección de Estado, son los de Morena, Claro. son los diputados de Por eso Morena. yo me quedé así. A ver, elección de Estado, oye, y donde dice, y donde el partido y el gobierno son lo mismo, a ver, y a nivel federal, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y qué pasó el domingo? Hace 2 domingos. ¿Qué es? A ver, ¿qué es un gobierno donde no hay división de poderes? Donde el Congreso está tomado por Morena, donde el Poder Judicial está tomado por Morena, donde los órganos electorales están tomados por Morena. Ahora, lo que dice del Verde, de que no quisieron ir con Morena, aquí hay que decir una cosa. Porque lo que se está planteando, lo que está planteando el Partido Verde, es cómo comenzar a separarse de Morena, porque el Partido Verde ya comenzó a recibir avisos desde Estados Unidos de que cuidado que vayan en alianza, porque candidatos del Verde también pueden ser señalados desde allá por formar parte de un partido político que podría ser convertido o denominado una organización terrorista, y muchos de los integrantes del Partido Verde, candidatos o militantes o dirigentes, tienen propiedades, tienen hijos estudiando en Estados Unidos, tienen cuentas bancarias en Estados Unidos. Entonces el Partido Verde también está pensando en sí, le conviene seguir en alianza con Morena, porque los días de Morena para ser denominado un cártel pueden estar muy próximos. Sí. Entrevistamos a Armando, a nosotros, con Armando Guzmán, que